Ya chicos, les doy la bienvenida entonces a esta nueva clase virtual. Comenzamos hace un tiempo con la unidad número 3. Ahí dice unidad, pero yo lo voy a corregir. Es unidad número 3, que habla sobre los elementos del género dramático, ¿ya? La clase pasada estuvimos hablando del género dramático a partir del origen del teatro, ¿ya? El género dramático es uno de los grandes géneros literarios, como lo son el género narrativo y el género lírico, es decir, cuentos, novelas y también poesía. Y el género dramático también se ha transformado en uno de los grandes géneros literarios a nivel histórico. Como parte del género dramático, comienza a través de la formación o la creación del teatro en la antigua Grecia, ¿cierto? Nosotros vimos eso la semana pasada. Bien. Acuérdense que yo les pedí también que tuvieran un cuaderno para ir anotando algunas cosas, ¿ya? ¿Todos tienen su cuadernito, no? Sí. Sí. Ya, vamos a comenzar entonces con el objetivo. Sí. El objetivo es reconocer los elementos del texto dramático. Anoten el objetivo en su cuaderno. Reconocer los elementos del texto dramático. Bien, vamos con una actividad de inicio. Esta actividad de inicio va a ser un poco de retroalimentación de lo que vimos la clase pasada para los que estuvieron, ¿ya? La clase pasada hablamos de la historia del teatro, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre texto dramático y teatro? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Los textos tienen guión? ¿Ya? ¿Y el teatro? Es cuando interpretan ese guión. Excelente, muy bien. El texto dramático sería el guión que se lee, ¿ya? Y el teatro sería la representación del guión, ¿ok? Cuando yo no estoy actuando la obra y la estoy leyendo el texto dramático. Pero cuando yo ya la comienzo a actuar, se transforma en teatro, ¿ok? El teatro es la disciplina artística. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se originó y qué significa la palabra teatro? ¿Dónde comenzó el teatro? En la antigua Grecia. Muy bien. En la antigua Grecia, muy bien. En la antigua Grecia. ¿Y qué significa la palabra teatro? Teatrón. Teatrón. Excelente. Eso lo hay que escribir. Y también el lugar donde va a ver. Muy bien. Teatrón, lugar donde se mira. Excelente. No, esto no es necesario que lo escriban porque algunos ya lo tienen en el cuaderno, ¿ya? Y lo subí a YouTube la semana pasada. Este es un resumen, solamente estamos haciendo la retroalimentación de la clase pasada. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién es Dioniso? El rey del vino. El dios de la fertilidad y el vino. Muy bien. El dios de la fertilidad y el vino. Muy bien. Es el dios del vino, el dios de la fertilidad, y es hijo de un dios de Zeus con una mortal. Gracias a él, porque él enseñó a los humanos a fabricar ¿qué cosa? El vino. El vino. Los humanos en agradecimientos crean el teatro para alabar las proezas de Dioniso, ¿ya? Vamos con la otra pregunta. ¿Qué son las grandes dionisíacas? ¿Qué eran las grandes dionisíacas? ¿Cómo? Repítalo. Son como fiestas. Muy bien, son fiestas. Antes que se creara el teatro, cuando se celebraba a Dioniso, la gente bailaba. Excelente. Asociaciones danzantes. Excelente. Dígame. Dionisio no era un dios, era un semidios. El semidios del vino. Excelente, semidios. Y la grande dionisíaca entonces eran estas procesiones danzantes donde los bailarines bailaban en un carnaval con carros alegóricos por las avenidas de Grecia. Esto era antes que existiera el teatro. Y por último, ¿quién fue el primer actor? Tespis. ¿Cómo se llamaba? El primer. Tespis. Muy bien, Tespis. Tespis fue el primer actor de la historia, ¿ya? Sí. Antes se bailaba en estas grandes dionisíacas. La gente bailaba solamente, pero Tespis un día dijo, yo quiero actuar y quiero representar a Dioniso, y salió del baile y comenzó a actuar y a representar la historia de cómo
según la mitología, Dioniso bajó del Monte Olimpo y les enseñó a los seres humanos a fabricar el vino. Muy bien, eso fue lo que vimos la clase pasada. También hablamos sobre algunos elementos del teatro griego, elementos que ellos utilizaban, que eran cositas que ellos usaban para poder actuar. Máscaras. Ya, Máscaras, sandalias, como de piedras altas. Muy bien. ¿Y qué más? Y también los vestuarios. Los vestuarios, muy bien. Aquí están las 4 cosas. Estaba el teatro, primero, ¿cierto? ¿Cómo era el teatro? ¿Alguien se acuerda? Era como un semicírculo, como una cúpula. Excelente. Una montaña. En una montaña, era un semicírculo, muy bien, que estaba hacia abajo, el escenario estaba abajo, las galerías estaban hacia arriba. ¿Por qué tenía esa forma? Por el eco, para que funcionara como micrófono. Excelente, el eco funcionaba como micrófono para que toda la gente pudiera escuchar. Luego vimos las máscaras que se llamaban hipócritas. ¿Por qué se llamaban así? Porque eran como los esclavos, algo así. Eran personas que se escondían tras una máscara. Y estaban los coturnos. ¿Qué eran los coturnos? ¿Se acuerdan? Los zapatos. Muy bien, los zapatos, las sandalias, que eran así como unos sandalias de yeso, muy pesadas, sí, y muy altas. Es como para llamar la atención. Excelente, para llamar la atención. ¿Ahí alguien iba a decir algo? Profesor, pero también dijo que, ¿cómo se llamaba? Los seres mitad hombre y mitad cabra. Ah, también, ¿cómo se llamaban eso? ¿Se acuerdan? Los que eran mitad hombre y mitad cabra. Salen en la película de Hércules, salen en la película de Percy Jackson. Sí, ay, se me olvidó el nombre, siempre se me olvida el nombre. Se llaman sátiros. Eso. Sátiros. Sátiro. Según la mitología, los sátiros protegían el bosque, eran como los sirvientes de Dioniso, ya que protegían el bosque, protegían las viñas también. Digamos. Bien, el origen del teatro lo vimos la clase pasada. Hoy día vamos a ver elementos dramáticos. Después las otras clases vamos a ver estructura externa y estructura interna, ¿ya? Vamos entonces ahora con los elementos dramáticos. Ya cuando el texto está creado, está escrito y leído, por ejemplo, los textos que están en el texto de estudio de quinto básico, pasan a ser textos dramáticos, pero tienen que tener algunos elementos para convertirse en textos dramáticos. El primer elemento es el dramaturgo, luego los personajes, después vendrían los diálogos y después vendrían las acotaciones. Cada elemento lo vamos a ver hoy día, ya vamos a conversar de cada elemento y después lo vamos a reconocer en una pequeña obra teatral, ¿ya? Partamos. ¿Qué es el dramaturgo? ¿Ya? El dramaturgo es quien escribe la obra dramática, así de simple. En la poesía, ¿quién escribe el poema? ¿Cómo se llama? Poeta. ¿Quién escribe el cuento? El autor. El autor. Ya. Y en el caso del texto dramático se llama... ¿Cómo se llama? El dramaturgo. Dramaturgo, ¿ya? El dramaturgo. El dramaturgo es quien escribe la obra de teatro, ¿ya? Es quien redacta, el que entabla la relación entre los personajes, ¿ya? Entabla el conflicto, crea la escenografía, piensa en toda la obra y también la estructura de la obra, ¿ya? Por tanto, el escritor de una obra dramática se llama dramaturgo, ¿ya? Seguimos. Los personajes, o sea, los personajes ustedes ya los conocen, saben qué son los personajes, ¿ya? Generalmente los personajes... ¿Cómo? Que participan en la actuación. Muy bien, así de simple, son los que participan en la actuación o participan en la obra dramática. Pueden ser seres de ficción, son ficticios, seres de ficción o seres reales, pero generalmente son todos ficticios. ¿Ya? ¿Ficticio viene de la palabra como por decir así falso?
Exacto, como falsos, como inventados. Ah, ya. ¿Ya? Como inventados. Entonces los personajes son ficticios y son los que participan de la obra dramática. De teatro. Generalmente los más importantes de los personajes sería el protagonista y el antagonista. El protagonista siempre va a ser el personaje principal, ¿cierto? Sí, el antagonista va a ser el malvado. Claro, excelente. Va a ser lo contrario al protagonista. Porque si el protagonista es Batman, ¿quién sería el antagonista? Robin. Profe. ¿Ah? El payaso será ahí el El Guasón. Guasón. Claro. Wilson. Entonces, El cada personaje protagonista tiene también su antagonista y entre ambos construyen el conflicto de la obra, ¿ya? Los diálogos. ¿Cómo yo identifico un texto dramático? ¿Cómo sé yo que el texto que estoy viendo a continuación es este que está acá? Voy a marcarlo. ¿Cómo sé que este es un texto dramático? Pero solo con verlo, sin necesidad de leerlo. ¿Cómo sé que es dramático y no narrativo? Porque tiene A ver, de nuevo. A ver, uno. porque está guiones. Porque tiene diálogos, ahí está, muy bien. Sale el nombre de los personajes, ¿cierto? Uno está en amarillo, el otro está en rosado, el otro está en azul, y al lado sale el diálogo, es decir, lo que dice el personaje. Entonces lo mismo que lo que la profesora de inglés nos manda a hacer unos diálogos. Exacto, lo mismo que la profesora de inglés les manda a hacer. Todos los textos dramáticos están construidos de la misma manera, a través de diálogos. El texto narrativo como un cuento no está construido de esa manera, no tiene diálogos. En el caso de la poesía tampoco tiene diálogos, pero en el caso de un texto dramático sí lo tiene, porque son los personajes los que crean la acción. Pero en el texto dramático no tenemos narradores. ¿Por qué creen ustedes que en el texto dramático no hay narradores? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Voy a pedirle ahí a la persona que tiene el micrófono encendido. Ahí sí que se escucha. Eso, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué en el texto dramático no hay narrador? ¿Qué creen ustedes? Porque en el texto narrativo hay un narrador que nos cuenta la historia, pero acá nadie nos cuenta la historia. ¿Por qué? ¿Qué ven ahí? ¿Es como un diálogo o algo así? Ya hay diálogos. ¿Quiénes son los que hacen la historia entonces? Los personajes. Son los personajes los que hacen la historia y los que actúan la historia. Por tanto, no es necesario un narrador que vaya explicando lo que va pasando, porque son los mismos personajes a través del diálogo los que van explicando los sucesos, ¿ya? Sí. Por eso no tenemos narradores, ¿ya? Y por último tenemos las acotaciones. Aquí las acotaciones es importante que lo puedan entender ustedes. Las acotaciones son las indicaciones o aclaraciones del dramaturgo. Generalmente las acotaciones siempre están entre paréntesis. Por ejemplo, aquí hay una acotación, ¿ya? Siempre están entre paréntesis. Acá hay otra acotación, ¿ya? ¿Para qué sirven las acotaciones? Para separar lo más importante. Para indicarles a los actores, ya puede ser para separar lo más importante, o para indicar una acción, o para indicar un sentimiento o una emoción, porque como no tenemos un narrador que nos cuenta lo que está pasando, necesitamos entender también qué está pasando en el momento. Entonces, ¿qué hace el dramaturgo? Utiliza acotaciones para indicarle a los actores cómo tienen que comportarse. Por ejemplo, aquí dice, José, sí señor, pase usted a Emiliano. O sea, ¿a quién le está hablando José? A Emiliano. A Emiliano. Lo que sucede aquí, silba aún más fuerte. ¿Cómo sé yo que esta persona está haciendo esta acción? Porque sale en una acotación. Entre paréntesis, muy bien. Siempre las acotaciones van a estar entre paréntesis. Ahí yo me voy a dar cuenta inmediatamente que hay una acotación. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ya, Entonces las acotaciones en las que están entre paréntesis.
Las acotaciones. ¿Qué eran las acotaciones? Las que están entre paréntesis. Ya, todo lo que está entre paréntesis y que dicen la acción que está haciendo el personaje. Excelente, muy bien. Dice la acción que está haciendo el personaje. También a veces describen la escenografía, describen las emociones, ¿ya? Hacen una descripción general de la obra si es que es necesario hacerlo, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos un ¿Profe? ejemplo. Dígame. ¿No vas a tener que escribir nada más? Después de esto viene el resumen de la clase que hay que escribir, ¿ya? Ya. Ya. Bien, acá ahí tenemos un ejemplo, lo vamos a revisar y ustedes van a ir identificando cuáles son los diálogos, los personajes y las acotaciones. Dice, el acomodador, ¿le afectó mucho la película? Arturo, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Saca una pequeña botella de alcohol. Tome, sírvase. El acomodador, no bebo, gracias. Arturo, mire, no crea que todos los que vienen mirar la pantalla la ven, sí, pero a veces uno viene por el silencio para pensar, como ir a una iglesia que está a oscura, ¿entiende? Toma otro sorbo y siguen cerrando los cines. ¿Cuáles serían o en qué color están los personajes? En azul. En color azul. El acomodador y Arturo son los únicos personajes. ¿En qué color están los diálogos? De negro y rojo. De negro, muy bien. Por tanto, ¿cuáles serían las acotaciones? Lo que está en rojo. Lo que está entre paréntesis. Muy bien, lo que está entre paréntesis en rojo. ¿Ya? Muy bien. Yo lo marqué por colores para que ustedes lo identificaran, pero obviamente en una obra normal no salen en colores, ¿ya? No. Y el azul son los personajes que hablan o lo que... Profesor, Dígame. ¿vos? No, no es necesario. Ahora sí. Espérense. Ahora sí. Ahora viene el resumen del contenido visto hasta el momento. ¿Ya? Esto sí necesito que lo vayan anotando en su cuaderno. Vamos a responderlo primero. Dice, ¿por qué los textos dramáticos no poseen narrador? ¿Por qué no poseen narrador? ¿Por qué creen ustedes que los textos dramáticos no tienen un narrador? Eso que dice elementos dramáticos, ¿verdad? ¿Perdón? Porque lo actúan. Ya, porque lo actúan. Muy bien, son los personajes los que actúan y hacen la acción. ¿Ya? El texto dramático no posee narrador porque son los personajes los que construyen la acción. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama el autor de una obra dramática? Dramaturgo. Muy bien, dramaturgo, excelente. Se llama dramaturgo. Vamos con la otra. ¿Quién realiza la acción de una obra? Los personajes. Muy bien, los personajes, excelente. ¿Qué es un diálogo? ¿Es un guión de un personaje? Es un guión de... Ay, ¿Ya? ¿Un ¿Un personaje? guión de personaje? de los, ¿O una conversación? tienen los personajes. Muy bien. O una conversación entre los personajes. Sí. Y por último, a ver, ¿para qué sirven las acotaciones? Para señalar la acción que está haciendo el personaje. Importante. Ya. Son O los indicaciones que entrega el dramaturgo y generalmente están... ¿Cómo están? ¿Cómo yo las reconozco? ¿En qué están? Siempre. Paréntesis. Entre paréntesis. Muy bien. Ya. Vamos con una pequeña actividad. Aquí van a tener ustedes que reconocer los elementos dramáticos presentes en la obra que vamos a leer, ¿ya? Tienen que reconocer dramaturgo. No, no es necesario que lo escriban, porque lo que era necesario, ustedes ya lo hicieron. Tienen que reconocer dramaturgo, diálogos, personajes, acotaciones, ya, todo lo que logramos ver hace un momento. Bien, la obra se llama El jardinero. Fue escrita por Rabindranath, ¿ya? Voy a leer solamente los diálogos, no es necesario que tenga que leer los personajes, ¿ok? Pero los personajes son el servidor y la reina, ninguno más. Eso. Comienza. Oh reina, ten piedad de tu servidor. Terminó ya la asamblea y todos mis servidores han ido. ¿Por qué vienes tan tarde? Mi hora llega cuando la de los demás ha pasado. Dime qué trabajo ordenas al último de tus servidores. ¿Qué puedo ordenarte si es tan tarde? Hazme jardinero de tu jardín. ¿Qué locura es esa?
Renunciaré a cualquier otra tarea. Abandonaré al polvo mis lanzas y mis espadas. No me envíes a lejanas cortes. No me pidas nuevas conquistas. Hazme jardinero de tu jardín. ¿Y en qué consistirá tu servicio? En llenar tus ocios. Conservaré fresca la hierba del sendero por donde vas cada mañana y donde a cada paso tuyo las flores deseosas de morir bendicen el pie que las pisa. Te meceré entre las ramas del septarna, mientras la luna, apenas levantada en la noche, intentará besar tu vestido a través de las hojas. Llenaré con aceite perfumado la lámpara que arde junto a tu lecho y ordenaré tu escabel con maravillosas pinturas de azafrán y sándalo. Que me des permiso. ¿Y cuál será tu recompensa? Tener entre mis manos tus pequeños puños que parecen capullos de loto, y para rodear tus brazos con cadenas de flores, que pueda teñir las plantas de tus pies con el zumo encarnado de los pétalos de azoka, y recoger con un beso la mota de polvo que pueda posarse en ellos. Tus ruegos han sido escuchados. Serás el jardinero de mi jardín. Bien, chicos, ¿quién es el dramaturgo de esta obra? ¿La reina? No. ¿Quién es el dramaturgo? Siempre el dramaturgo está... El servidor. El protagonista del... ¿De cuál? No, acuérdense que el dramaturgo es quien escribe la obra. Quien escribe la obra. ¿Cómo yo veo quién escribió la obra? El ¿Dónde autor, está? abajo del título. Ya, ahí está, muy bien. Rabindranath, ahí está. Rabindranath sería el autor de la obra, el dramaturgo. Personajes, ¿quiénes son? El servidor y la reina. El servidor. Muy bien. La reina. Y la reina, muy bien. El diálogo, ¿en qué color está? En negro. No. Negro. En negro, muy bien, en negro estarían los diálogos. A esta obra le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué elementos le falta? Entre paréntesis, Ya, ¿y cómo se llama? las ¿Cómo se- acotaciones. Acotaciones, muy bien, no tiene ninguna acotación. Entonces, No. ¿dónde podría tener alguna acotación? Inventen una ustedes, según esta obra. Por ejemplo, estaba la reina sola en su trono y de repente llega el servidor. ¿Dónde sería necesario poner una acotación? Allí. Donde dice en la Servidor. cuando los demás pasaban, algo así. Muy bien, ahí que pondríamos, ¿En qué haces tú las aquí? acotaciones. ya. ¿Dónde más pondríamos una acotación? ¿Dónde sería necesario? Donde dice renunciaría a cualquier otra tarea. Ya. ¿Y qué acción pondríamos ahí reemplazando nada? Las acotaciones. ¿Sí? ¿Pero cuál? A ver, ¿qué diría esa acotación? Es como... A ver, a Como ver. que lo que está diciendo el jardinero, el servidor. Ya. Acuérdense que las acotaciones... las La acción. acotaciones- Ya, ahí está, muy bien. Las acotaciones son acciones. ¿Ok? Y Entonces, sentimiento. puede ser, por ejemplo, o sentimiento, puede ser que una acotación diga y el servidor se acercó lentamente hacia la reina y se arrodilló, por ejemplo. O podría decir, el servidor muy humildemente mostró su cara frente a la reina, ¿ya? O frente a, claro, a la reina, ¿ya? Entonces, acuérdense, las acotaciones o son sentimientos expresados por los personajes o pueden ser las acciones de los personajes, ¿ya? Es una reverencia. Muy bien, o hizo una reverencia cuando se presentó ante la reina. Muy bien. Seguimos, entonces vamos con el cierre de la clase, igual que la vez pasada, vamos a hacer una completación de oraciones, ¿ok? Yo voy mencionando la oración y ustedes me van diciendo cómo la finalizamos. El texto dramático no posee narrador, ¿por qué? Porque Los lo actúan personajes para explican la obra. narrarlo. Explican la obra dramática.
Muy bien. Ya. Que los personajes actúan y explican la obra. ¿Ya? Seguimos. El dramaturgo es... El que Muy escribe bien. la obra. El que escribe la obra. Vamos con la otra. La acción en la obra la realizan los Los personajes. Personajes. Muy bien, vamos con la otra. Los diálogos son Son conversaciones entre los personajes. conversación entre los personajes. Muy bien, vamos con la otra. Las acotaciones sirven para Ver, separar los que están haciendo los sentimientos. ya, para explicar o dar indicaciones sobre las acciones, sobre los sentimientos, sobre la escenografía. Y vamos con la última. Las acotaciones se reconocen porque siempre están Entre paréntesis. muy bien, Entre entre paréntesis. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Muy bien. Eso fue entonces, chiquillos, la clase de hoy día.